noches, yo soy Odalis Castillo y usted está viendo Toda la Verdad, el programa de las verdades incómodas y los debates necesarios. Señores, la reciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, marcada por el endurecimiento de sanciones, las acusaciones sobre la creciente cercanía de La Habana con potencias como Rusia, China, Irán y el debate sobre la seguridad regional en el Caribe, han vuelto a colocar a la isla en el centro de la tensión geopolítica. En medio de este escenario surgen interrogantes sobre la verdadera capacidad militar cubana, el estado de su arsenal heredado de la Guerra Fría, la vigencia de su doctrina defensiva y el papel estratégico que sigue desempeñando frente a Washington. Para analizar estos temas conversamos con Manny Zuberville, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y es asesor jurídico del Comando Sur, analista y experto en relaciones internacionales. Coronel Zuberville, desde una perspectiva estrictamente militar, ¿qué tan operativa es hoy la mayor parte del arsenal cubano, heredado de la Unión Soviética, y cuál sería su verdadero nivel de efectividad ante un eventual escenario de confrontación con los Estados Unidos? Bueno, la cantidad de armamentos que tiene Cuba hoy en día, que tienen desde décadas atrás, que viene desde los años 60 en algunos casos, eso en realidad no es, vamos a decir, armamentos, ni equipos, ni tecnología que pueda competir directamente con los Estados Unidos. Vamos a estar claros, Cuba no es Irán, que ha mostrado aquí en estos últimos meses una capacidad de defenderse en términos militares. Ahora, lo que sí puede hacer lo que tienen los cubanos hoy en día, aunque el equipo es muy viejo y no muy en buenas condiciones, es que puede causar a las fuerzas, si fuera a haber una invasión americana, puede causar algún tipo de dispersar las fuerzas americanas, elevar los costos a los americanos o a quien sea, y también generar una fricción táctica, vamos a decir, entre las diferentes fuerzas, bien sean que estén en el aire o en la tierra o en el mar. Pero al fin del día, lo que tienen los cubanos no va a afectar un resultado estratégico al final. ¿Y cómo describiría usted la calidad, el estado operativo y el nivel de modernización del armamento bélico que actualmente posee Cuba? Bueno, los cubanos durante estas últimas 60 décadas, más o menos, sí, como 60 décadas, 6 décadas, mejor dicho, han podido recibir muchas armamentos, principalmente de los rusos, de la Unión Soviética inicialmente y ahora de los rusos. Pero la verdad es que el inventario, aunque es extensivo, no está en muy buena condición. Han tenido que canalizar muchos de sus equipos, tanques, artillería, aviones, para poder tomar las partes para poder mantener otros en condición operativa. Así que, en fin, la verdad que, o que tengan muchas cosas, la verdad que están en un estado de utilidad muy baja. Cuba ha insistido durante décadas en la doctrina de la guerra de todo el pueblo. ¿Sigue siendo una estrategia viable en el contexto actual marcado por la supremacía tecnológica, la guerra electrónica y el uso masivo de drones? Bueno, su punto es muy interesante la pregunta, porque yo diría que vamos a decir, para responder directamente a su pregunta del uso cómo ha cambiado la tecnología de la guerra en los últimos 60 años, vamos a tener en cuenta que Venezuela también tenía la misma doctrina y eso no frenó eso no pudo prevenir lo que ocurrió. Eso de esa doctrina de la guerra de todo el pueblo es para defender contra una invasión, la cual yo no veo realmente por parte de Estados Unidos y nadie más. Lo curioso aquí, lo irónico es de que hoy en día, en vista de lo que ha sufrido, lo que está sufriendo el pueblo cubano, este término de decir la guerra del pueblo, yo creo que es más de la otra dirección. Otra palabra, que el régimen es el que tiene que tenerle miedo a esta doctrina porque el pueblo ya no aguanta mucho más.
Algunos analistas sostienen que las exhibiciones militares del régimen cubano tienen más un objetivo propagandístico y político que una verdadera función disuasiva. Desde su experiencia, ¿dónde termina la capacidad real y dónde comienza la narrativa estratégica? En este caso de Cuba y en vista de la viejez que tienen los equipos y vamos a decir el problema que el régimen tiene con su propio pueblo, yo creo que la amenaza, vamos a decir, de los equipos y las Fuerzas Armadas de Cuba hoy en día es más para mostrar al pueblo que se tienen que mantener bajo control, o si no puede haber un caso como lo que vimos en Irán o otro lugar. En otras palabras, que crearle algún tipo de algún tipo de señalización hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos no va a estar con miedo de los equipos del gobierno, pero el pueblo sí puede ser que llegue a un punto en que les muestre, en otras palabras, que la audiencia de todo eso, de los desfiles militares y los tanques y todo eso, es más mandarle un mensaje al pueblo de que ni se les piense, ni se les cruce la idea de algún tipo de actos violentos contra el régimen. ¿Y cuál sería el papel de aliados estratégicos como Rusia, China o Irán en caso de una crisis militar en el Caribe? ¿Cree usted que Cuba podría contar con un respaldo efectivo o quedaría prácticamente aislada? Bueno, como también vimos en Venezuela hace unos meses atrás, casi nada se escuchó de esos países, mucho menos algún tipo de acción. Yo creo que el tema de Rusia, China e Irán, primero que nada, Irán está en medio de una guerra. Rusia está en medio de una guerra actual y Rusia en particular le está yendo mal en este momento. Así que participar de alguna manera directa con fuerzas militares apoyando a Cuba, yo creo que cero chance de que eso vaya a ocurrir. Ahora, ayudándoles de una manera diplomática, haciendo ir a las Naciones Unidas o a las Américas, algo así, y hacer algún tipo de demostración diplomática, o también como han hecho los rusos con Irán, que le han dado inteligencia a los iraníes y también le ha dado cierto apoyo en la parte de ciberoperaciones. Eso sí, es mucho más factible que Rusia o China o los dos puedan ayudar a Cuba en eso, pero de ninguna manera estos países van a arriesgarse en defender a Cuba utilizando fuerzas directas de combate de ellos en la isla. Eso no va a ocurrir. Y más allá del plano militar, ¿cuál considera usted que es hoy el principal valor estratégico de Cuba para Estados Unidos? ¿Una amenaza de seguridad regional, un símbolo político de resistencia o un actor cuya importancia geopolítica ha sido sobredimensionada con el paso del tiempo? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que la respuesta tiene toda una parte de lo que usted acaba de decir. Primero que nada, vamos a empezar con su ubicación en el Caribe, que tiene dominancia, vamos a decir, sobre el Caribe en términos geográficos. Entonces, por esa ubicación, les da a Cuba la posibilidad de interferir con, vamos a decir, si fuera a haber algún tipo de crisis en el mundo, el fluido de comercio, como lo estamos viendo hoy en día en los estrechos de Hormuz, eso también Cuba tendría un impacto potencial en también crear problemas de tránsito marítimos por el Caribe. También, como ya se sabe, Rusia y China, los dos tienen bases, o por lo menos, vamos a ir en una base, pero tienen operaciones de inteligencia y de signals intelligence, de escuchar de transmisiones de Estados Unidos militares, etcétera, desde Cuba. En otras palabras, que le provee a estos países un lugar físico de estar cerca de los Estados Unidos. Pero al fin del día, lo que también es esto, que Cuba como representa ya por 60 años una manera en que un país pequeño se puede defender o enfrentar, vamos a decir, contra los Estados Unidos y mantener su independencia, y que eso entonces yo creo que podría ser otro factor que es simbólico, como usted dice, ya después de 60 años. Pero
en términos prácticos ya el mundo ha cambiado muchísimo y no creo que eso ya tenga mucho impacto. Bueno, ¿cuál es el futuro que le ve a Cuba en lo inmediato? Bueno, yo sé lo que yo deseo para Cuba, pero no sé si es lo que viene o si viene, cuándo es que va a venir. Pero el gobierno americano, como hemos visto en este último año, esencialmente, está como brincando de un tema a otro mundialmente, bien sea Groenlandia, bien sea Panamá, bien sea Ucrania, Irán. Entonces, para que está muy disperso, vamos a decir, Estados Unidos, el enfoque ha estado muy disperso y no tiene como una estrategia clara en qué es lo que quiere hacer. Claro que tienen un plan y lo han mostrado y todo, pero una cosa es tener un plan y otra cosa es actualmente actuar basado en ese plan. Y el plan, supuestamente, lo que mostraron hace unos meses atrás era un enfoque sobre la región occidental del mundo, ¿no? Las Américas, esencialmente. Pero mira lo que hemos visto. Así que no sé, pero lo que creo es que en algún momento, si fuera a haber una tranquilidad en Irán, en los estrechos de Hormuz, etcétera, que entonces ahí puede ser que el gobierno americano pueda reenfocarse un poco, vamos a decir, sobre el tema de Cuba. Eso no se ha terminado. Eso sigue ahí y entonces, ¿qué harán? ¿Quién sabe? Porque la verdad es que el desgaste que ya ha tenido los Estados Unidos y el pueblo americano sobre guerras ya ha llegado a un límite. Yo creo que ya estarían muy en contra de algún tipo de acción militar en cualquier otro país, bien sea Cuba o cualquier otro. Así que, quién sabe, pero la verdad es que el pueblo cubano está sufriendo muchísimo y no sé cuánto más se va a poder sostener. Bueno, pues muchas gracias al coronel retirado Manny Superville, quien nos ha dado su perspectiva sobre un tema de mucho interés para nuestra región. El caso Estados Unidos-Cuba. Ahora vamos a ver el contenido que nos resta esta noche. Venden medicamentos ambulantes prohibidos por la FDA. Los medicamentos tienen un control de trazabilidad especial. No se puede dispensar, vender o distribuir medicamentos a lo loco. Encontramos productos sin registro sanitario y con alertas de agencias europeas. Esto no tiene ningún dato. Busqué el prospecto, no lo tiene. No tiene registro de salud de la autoridad nuestra. Seguimos el rastro de las ventas, de la documentación legal y el daño a la salud. Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.